Señor, usted es el Dios Altísimo, el único, el Señor, Dios Todopoderoso, el eterno Dios. Nos es tan difícil, Señor, poder imaginar siquiera su grandeza, su majestad. Pero agradecemos por la ayuda de su palabra, por la ayuda de su Santo Espíritu, por la invitación que usted mismo nos hace a que nos acerquemos por fe, que no es por vista, que no es básicamente, Señor, por lo que podamos, ni siquiera imaginar como tal, sino que es por fe. Hay un Dios invisible que está sobre todo, que gobierna sobre todo, que su reino domina sobre todo, que nos trajo a la vida y también nos recogerá. Y en esta mañana le queremos, hasta donde podemos, le queremos alabar, agradecer, aún adorar, atribuir a usted, Señor, todo honor, toda gloria, toda alabanza. Usted es el único que merece, Señor, nuestra gratitud, que merece nuestra adoración, que doblemos nuestras rodillas delante de usted, que bajemos nuestra cabeza, nuestro rostro ante usted. Usted es el Dios santo, el Dios poderoso, el Dios justo, el Dios recto, pero también misericordioso, compasivo, clemente, Dios perdonador y el Dios de nuestra salvación. Le damos pues gracias en esta mañana, pedimos que nos bendiga por medio de estos pocos versos que vamos a considerar en su palabra, en Cristo Jesús. Amén. En un momento en su carta, en una de sus cartas, el apóstol Pablo expresó: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Nosotros diríamos, estaba loco el apóstol Pablo. ¿Quién se va a gozar en eso? Y entonces él dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Y dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paradójico eso. Y la vida cristiana está llena de ese tipo de aparentes contradicciones, pero no son contradicciones, son realidades. Y hoy vamos a acercarnos un poquito a algo de eso, pero con el siguiente enfoque, tal vez, título: ¿de dónde tenemos nuestra fuerza? ¿De dónde sacamos nuestra fuerza? ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza? ¿De dónde tienes tú, hermano o amigo, tu fuerza? ¿De dónde la sacas? ¿En dónde la consigues? ¿En dónde consigues tu fuerza? ¿En dónde conseguimos nuestra fuerza? Hay una serie de imágenes. Vamos a ir allí poquito a poquito. Valeria, por favor. Se ven muy mansitos, muy, no sé, muy tranquilos. Todos conocemos, aunque sea de vista, los caballos. Pueden vivir, dicen, entre 25 y 30 años, aunque hay un récord en el siglo antepasado de un caballo que según que vivió casi 70 años. No sé si será cierto, pero eso se dice. Llegan a medir cerca de 2,5 metros de largo
las especies especies diríamos, razas de caballos más grandes, entre 1.4 y 1.7 metros de altura y pueden pesar hasta 1000 kilogramos, entre 700 a 1000 kilogramos dependiendo de la... Sí, pero esta es la naturaleza de los caballos. No como vimos en la foto anterior que están allí, quedaditos. No. Este es el caballo, este es el estirpe, esta es la estirpe, este es el espíritu de ese animal. Capaces de correr a las pocas horas de haber nacido, ya el caballito, el potro, ya puede estar corriendo. La velocidad media del galope de un caballo es cerca de 50 kilómetros por hora, pero el récord es de un caballo que alcanzó casi 90 kilómetros por hora. No sé nada de caballos, estoy leyendo de datos que tomé por acá, por allá, no, ni siquiera jugué al 5 y 6. No sé nada de eso. No sé nada de caballos. Dicen, yo diría ver para creer, pero dicen que los caballos pueden dormir de pie, que suelen dormir de pie. Por lo que entendí, creo que duermen cerca de 3 horas. No es como nosotros que dormimos 10 y algunos hermanos, algunos mejor sin decir nombre, que duermen 12 y 14 horas, pero no, los caballos no duermen tanto así. Los dientes de los caballos según nunca dejan de crecer. Y entonces por el tamaño de la dentadura de los dientes, de las piezas, es que se determina la edad de los caballos. Pero que todo el tiempo esos dientes están creciendo. Las orejitas, la siguiente imagen, aunque no está allí, pero las orejas, los caballos pueden girar las orejas como que casi que en 180 grados. Porque son 16 músculos que tienen ellos que accionan sobre sus orejas. Además, por el hecho de su mirada, de los ojos que están así como protuberantes hacia adelante, el caballo tiene una visión casi de 360 grados, casi que puede ver solamente un punto ciego, aquí cerca de la nariz, pero del resto él ve casi que todo. Siguiente, ahí están esos 38 litros de agua diariamente, hasta 38 litros de agua al día. Pueden reconocer sonidos, voces familiares a largas distancias, de manera que cuando usted veía la serie del zorro, que el caballo estaba lejos y lo llamaba parece que es cierto, el caballo puede reconocer la voz de y responder. Hubo un caballo llamado Fusai Chitigazu, que lo vendieron en $70 millones, convirtiéndose así en el ejemplar de su especie más caro del mundo. No tengo idea de quién pagaría $70 millones por un caballo, pero definitivamente era alguien que apreciaba, un fanático, un coleccionista, no lo sé, en fin. El emperador romano Calígula, que todos sabemos estaba más que demente, tenía un caballo, Inciatus, y ese caballo, él le hizo un abrevadero de oro para que él fuese, donde ese caballo comía, era un lugar de oro, portaba túnicas, y Calígula, que estaba prácticamente loco, casi nombra a su caballo senador de Roma. ¿Qué otra cosa decir? ¿Qué imagen sigue? No, vamos atrás. Nos quedamos allí un momento. La Biblia dice, con relación a estos estupendos animales, por ejemplo, en Job capítulo 39, dice el Señor en primera persona, ¿diste tú la fuerza al caballo? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Te vas a asustar como a la langosta? ¿Vas a espantar el caballo así como el resoplido de su nariz es formidable? Escarba la tierra, se alegra en su fuerza.
sale al encuentro de las armas, donde está el pleito, donde está la pelea, ahí va el caballo, donde está la guerra, no le tiene miedo a nada de eso. Sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto, no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro, la lanza, la jabalina, y con el ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡ya! Y sale el caballo, ¿no?, armado de valor, vamos a la guerra, vamos a pelear. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Ese es el espíritu de ese, el temple de ese animal. Así lo dice la Biblia en Job 39, 19 al 25. Si vamos a pensar en un animal brioso, voluntarioso, dispuesto, que como dice la misma Escritura se jacta de su fuerza, diríamos, ese es un caballo. El caballo. Sin embargo, y antes de pasar a lo otro, la Biblia presenta por este lado esa imagen admirable. Pero por otro lado, la Biblia dice que nosotros, los hijos del Señor, no debemos ser como el caballo. Dice, no sean como el caballo, y hay que traerlo casi que a la fuerza para que se acerque. Hay un refrán entre personas que crían animales, dicen, un solo hombre puede llevar un caballo al abrevadero. Pero dice algo así como que ni 100 hombres lo van a obligar a beber. Si el caballo no quiere beber, de eso no hay manera de que lo obliguen, de que lo dobleguen a beber agua. O sea, uno solo lo puede llevar, y va mansito, oblígalo ahora que tome agua, no lo vas a poder hacer. Que vengan otros, que vengan 10, no van a poder. Tal es la voluntad de ese animal, tal es la resistencia, tal es la fuerza que él dice, no me doblego, no lo voy a hacer. Y entonces la Biblia dice que nosotros no debemos ser de esa forma, en ese sentido, como tener esa renuencia, tener ese espíritu indomable, tener esa actitud de resistencia, tener esa actitud voluntariosa, que es yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, que yo me jacto en lo que yo puedo hacer, que yo tengo fuerza, que yo salgo adelante, que lo que cuenta es mi voluntad. No, la Biblia dice no debemos ser de ese tipo de personas, no debemos tener ese tipo de carácter. Es como contradictorio, de hecho, es contrario a la mansedumbre del Salvador. Recordemos todos que el Señor Jesucristo dijo, por cierto, hablando de nuestro Señor y Salvador, ¿qué cosa? No escogió un caballo. No escogió un caballo para manifestarse, para entrar ¿Usted sabe lo que escogió? Y la profecía diría, entonces no va a venir en un caballo de guerra, no, la profecía diría manso y humilde sobre un pollino. ¿Qué rey va a montar en un pollino? Nunca. Todos los reyes en caballos de la mejor estirpe, pero el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, fue y no escogió el caballo, sino que se fue en un pollino. ¿Bien? Parecía una sátira, parecía una cómica, y que rey, míralo cómo viene. Pero entonces dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo, y hacia allá debemos buscar. Pero dice la Biblia, para cerrar esta parte, que cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino, ya final, vendrá en un caballo glorioso también. Vendrá cabalgando, vendrá en un caballo blanco, y los ejércitos celestiales en caballos también. Hay toda una simbología de fuerza, de poder, de grandeza relacionada con ello. Sin embargo, como a todas las personas, como a todos los seres creados, podemos encontrarnos en situaciones donde nuestra fuerza no basta, donde nuestra fuerza no hace diferencia, donde por más fuertes que seamos no podremos salir de esa situación, no podremos salir de ese problema, no por nuestra fuerza, no por nuestra experiencia, no por nuestra pericia. Y algo así le pasó a un caballo. Iba una mamá
en un paseo con su hija, cada una en un caballo. Y de repente llegaron a cierto terreno y rápidamente se comienza a hundir uno de los caballos, una especie de barro. Y la mamá logra sacar el caballo de ella y a la hija, pero uno de los caballos quedó ahí y se comenzó a hundir rápidamente. Eso sucedió en Australia. Ese caballo se llama, si sigue vivo, Astro. Tenía 18 años. Inesperadamente, en un barro traicionero, el caballo comenzó a hundirse. Y en cuestión de minutos ya el animal estaba y no podía salir, y se seguía hundiendo. Pesaba más de 450 kilos, y mientras más se movía, como las arenas movedizas, mientras más se movía, más se hundía. Mientras más forcejeaba para tratar de salir, más se hundía. Comenzó a pasar el tiempo, el desespero, la situación. Pasa una hora, pasan 2 horas, nada, no logran. Comienzan a pedir ayuda. Y la muchacha, pues al lado de su caballo, allí, tratando de darle ánimo. El caballo está allí y comenzó a llegar la ayuda y el caballo sigue enterrado. No puede salir del barro, no logran sacarlo del barro. Llega el equipo de bomberos, llegan veterinarios, llega un hombre con un tractor, buscan un helicóptero, no logran sacar el caballo. Siguiente imagen, por favor. Los veterinarios comienzan a sedar el caballo para tratar de tranquilizarlo, para ver si en medio ceda un poco la angustia, para entonces poder ellos manipularlos de alguna manera, para que no se terminara de agotar y muriese allí infartado el caballo. Probaron diferentes tipos de equipos para sacarle, pero el caballo no salía del barro. Y la marea, porque era un lugar donde la marea estaba cerca, entonces comenzaba a subir y ya había el riesgo ya de que pronto iba a llegar el agua y sería el final. Adelante. Finalmente, con una especie de soga, con el tractor a la distancia, comienzan a alar y logran sacar al caballo del barro. Cuando sale el caballo se desploma, agotado, colapsa momentáneamente de cansancio y fatiga. Pero finalmente el caballo se salvó. Luego, al tiempo se levantó y fueron a casa y terminó esas horas de angustia. ¿Qué sigue? Esto dice la Biblia con relación al caballo. Pero más que al caballo, con relación a nosotros. Es un mensaje para nosotros. El Señor dice, el salmista dice, vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Pero en ese entonces el caballo, no sé qué diríamos hoy, vano para salvarse es el dinero, vano para salvarse son las influencias, las palancas que nosotros podemos tener. ¿Sabe qué? Pensamos, no, yo tengo palanca, yo tengo quien me ayude, yo tengo a quien recurrir en determinadas situaciones. Y tengo contactos, y llegan situaciones a nuestra vida donde no hay palanca que funcione, donde no hay contacto que nos pueda tender la mano, donde no hay, y se cumple esto. Y no hay espacio, no hay palanca humana, no hay contacto, no hay fuerza, no hay recurso del cual echar mano para que nos saque de esa situación. Y lo único que queda es el que siempre ha estado allí, el Señor Dios Todopoderoso. Y precisamente Dios permite esas situaciones muchas veces para que volvamos nuestra mirada a Él, para que aprendamos a apoyarnos en Él, para que le demos, para que reconozcamos que en todo lo que tiene que ver nuestra vida dependemos de Él. Si respiramos, si conciliamos el sueño, se debe a la gracia y a la bondad del Señor. Todo se lo debemos a la bondad del Señor.
y todos nuestros días están en las manos del Señor. Adelante. La pregunta entonces es, ¿de dónde tienes tú, hermano, hermana, amigo, de dónde tienes tu fuerza? En la vida cristiana nos conviene aprender lo más pronto posible. Que hay como, vamos a decirlo así, hay un tipo de fuerza que estorba a los propósitos de Dios. Hay un tipo de fuerza que estorba los propósitos de Dios para nuestra vida. Y no me refiero a una fuerza que está afuera, no me refiero al enemigo, no me refiero a los demonios, no me refiero a Satanás, no me refiero ni siquiera al mundo maligno, pecaminoso, corrupto que nos rodea. No, me refiero a dentro de nosotros. Dentro de nosotros, como personas, como seres humanos, hay un tipo de fuerza que no nos ayuda, sino que nos estorba, y que estorba el propósito de Dios. Y tiene que ver con nuestra voluntad. Tiene que ver con nuestra voluntad. Lo que nosotros llamamos a veces fuerza de voluntad. No, es que él tiene fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad muchas veces es el mayor estorbo para que nosotros caminemos con el Señor y para que se cumpla el propósito del Señor en nuestras vidas. Porque por esa fuerza de voluntad somos tercos. Por esa fuerza de voluntad nosotros somos, que Dios nos quiere llevar en un sentido y no, pero es que yo voy para acá porque esto es lo que yo quiero, porque esto es lo que a mí me gusta, porque esto es lo que yo tengo planificado. Ah, pero Dios muchas veces, ¿dónde están tus planes? Y el Señor dice, no, yo tengo otros planes. Y si somos muy fuertes de voluntad, decimos, Señor, no, yo voy a seguir con mi plan. ¿Y cuántas veces el Señor no querrá que nosotros abandonemos nuestros planes y nos pongamos a disposición de Él? De todo tipo. Planes de estudio, planes de trabajo, planes económicos, proyectos de vida. Y entonces estamos en una situación que estamos chocando con algo. Pero ¿por qué no avanzo? ¿Qué sucede? Hágase la pregunta. ¿Será posible que el Señor me esté llamando la atención y quiera que yo cambie de planes, que yo reconsidere lo que estoy haciendo? Tenemos que preguntarnos todo ello. Esa fuerza de voluntad nuestra podría ser entonces el punto donde más difícil o que mayor obstáculo nos presente para que avancemos hacia la verdadera madurez espiritual. Siempre será un punto difícil. Siempre será un punto difícil para todos, porque implica la renuncia de nuestra propia vida. Pero es que yo soy así, pero es que así es lo que me gusta, a mí me gusta ser así, o no sé cómo expresarlo. Porque no se trata de un acto heroico. En un momento de heroísmo, hasta el más timorato, hasta el más cobarde, se puede volver un héroe en un momento de heroísmo. Y de repente sale alguien que no esperaba y ¡pum! Y dio la vida por otro para salvar a alguien. Actuó heroicamente en cuestión de minutos y ahí terminó. Pero lo que se nos pide a nosotros como creyentes no es que actuemos heroicamente en una determinada situación. Lo que se nos pide es que hagamos un cambio, una elección, que decidamos cambiar de vida por el resto de nuestros días. Entonces no es un día, sino que es toda la vida. Se trata de asumir una actitud diferente de por vida. Siempre diremos, siempre será para nuestro bien. Recuerde siempre, la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es conveniente. Me gusta pensar en esa palabra, la voluntad de Dios es conveniente. Puede que no parezca agradable, en determinados momentos, pero es conveniente. Y llega el paciente
Y el médico, el cirujano le dice, no, tenemos que proceder y tenemos que cortar, separar este miembro. Y dice, pero yo no quiero eso y no me gusta y tal, pero hay que hacerlo. Lo otro entonces te contaminas y mueres. Entonces no es agradable, pero es conveniente. ¿Cuántas cosas llegan hacia nuestra vida, a nuestras vidas, que no son agradables, pero que son convenientes para nosotros, convenientes para nuestra familia, convenientes para que se cumplan los propósitos de Dios en nosotros? Si nosotros como cristianos vamos a pensar que la voluntad de Dios siempre va a ser para que vayamos de sonrisita por la vida, vamos a estar desengañados, pero muchas veces no vamos a entender realmente, porque en la voluntad de Dios sí hay lugar para sonrisas, hay lugar para el gozo, hay lugar para la alegría, pero hay también lugar para las lágrimas, hay lugar para las tristezas, hay lugar para los quebrantos, hay lugar para esos tiempos donde solamente Dios nos puede consolar. Las dos cosas están allí. El Señor Jesucristo lo dijo algo así con las siguientes palabras que todos conocemos, Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Estaba pensando, no sé si lo haré en algún momento, un mensaje que se llame Sin Anestesia. Porque el Señor Jesucristo muchas veces daba sus palabras y decía las cosas sin anestesia. No están sin estar sobando, qué tal, pero mira, considéralo, pero piénsalo, ¿por qué no? Ven acá, vamos. No. Entonces el Señor Jesucristo viene y le lanza esa palabra a la gente. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero no podemos llegar a un arreglo, término medio, renuncia una parte, mitad y mitad. No. 75%, no. El Señor dice a todo. Que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Cómo entender eso? No importa, escúcheme, no importa cuán inteligentes seamos, no importa cuán inteligentes seamos, no importa cuán hábiles seamos, cuán proactivos, cuán voluntariosos, cuán ingeniosos, cuán creativos, cuán disciplinados, cuán competentes seamos. Todo lo que nosotros somos y tenemos debemos rendirlo al Señor. Todo lo que usted tiene debe rendirlo al Señor. Su voluntad, su inteligencia, sus experiencias, su sabiduría, todo debemos rendirlo a Él. A Él. Generalmente tenemos problemas con esta demanda del Señor. No es una invitación, es una demanda. No es un consejo, es una exigencia. Generalmente tenemos problemas con esto y pensamos que tiene que ver con dinero, que esto tiene que ver con propiedades materiales, que esto tiene que ver con dinero. Esto no tiene que ver con dinero ni propiedades materiales. Esto tiene que ver con nuestras almas, esto tiene que ver con nuestra vida, con nuestra voluntad. Esto tiene que ver con nosotros, con la parte de nuestra interioridad. Se trata de que lleguemos a un punto de una entrega total al Señor. Una entrega total a nuestro Señor. Y esa entrega total solamente es posible si rendimos nuestra voluntad. Si rendimos nuestra voluntad a Él. ¿Y qué implica rendir la voluntad? Rendir la voluntad conlleva que renunciemos a eso que nosotros decimos que es lo más esencial que tenemos. Implica que dejemos de tomar las decisiones de nuestra vida por nuestra propia cuenta. Perdón. Repito. Que usted deje de tomar sus decisiones por su propia cuenta. Eso implica que yo deje de tomar mis decisiones por mi propia cuenta. Que quien quiera que sea usted, de los que estamos acá y de los que están escuchando o viendo el video, implica que dejemos de tomar nuestras decisiones por nuestra propia cuenta. Las decisiones de nuestra vida. Y que comencemos a hacerlo, esas decisiones, las tomemos
en sujeción a lo que la palabra de Dios nos indica, enseña y exhorta. En todo lo que yo voy a decidir, yo voy a tratar de decidir en concordancia, en armonía con lo que la palabra de Dios me enseña, con lo que la palabra de Dios me indica, con lo que la palabra de Dios me manda. Vale para todo. Vale para todas las áreas de nuestro vivir. Para las cosas muy importantes y para las cosas menos importantes. Decisiones importantes de la vida. Decisiones importantes. El joven, ¿con quién me voy a casar? Siga el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice muchas cosas con relación acerca de cómo debemos escoger y decidir sobre nuestro matrimonio. Los que están casados dicen, ya yo me cansé de esto, yo quiero terminar esta relación. Vaya lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios le da permiso para terminar su relación, proceda. Pero si la palabra de Dios no le da permiso para terminar a su relación, usted no puede terminar, ni debe pensar en eso, ni debe considerar esa posibilidad. Me sujeto al Señor. Vale para todo, no sé qué otras cosas, vale para el trato de la familia, vale para el trato unos con otros, vale para nuestra relación, nuestro compromiso con el trabajo, nuestro compromiso con el Señor, con la causa del Señor. Pero si yo no rindo mi voluntad al Señor, yo igual voy a hacer muchas cosas. Claro, y hasta más. Y hasta más, porque a veces el Señor a los suyos dice, los pone ahí en silencio y dice, no haga nada. ¿Sabe que es difícil? El Señor lo siente a uno y usted dice, no puedo hacer nada, el Señor me tiene amarrado. Y le dijo el Señor al profeta Isaías, vas y te vas a quedar allá y vas a estar, pero así, mudo. Y tenía todo un volcán Isaías por dentro para decir, y el Señor le dice, vas a estar mudo y no le vas a decir nada a esa gente por 3 años. Y que te vean y vas a estar allí y no vas a decirles ni una palabra. Y si usted es de los que le gusta hablar, y el Señor le dice, y si usted es de los que le gusta hacer, y siempre está buscando qué hacer, y en todo quiere participar, y en todo quiere meterse, y el Señor quizás le dice, hey, ya basta de tanto, y esa será difícil para usted. Yo no digo que nada de eso es fácil. Y a las hermanas el Señor le dice que respete a su esposo, pero ese hombre no se merece mi respeto, pero es que no sé qué, pero es que él no se ocupa de la casa, pero es que él no hace esto, pero es que él no... Yo no sé, hermanas, en otro momento tocaremos eso. Pero una cosa le digo, usted no es el Espíritu Santo, y usted no está para corregir a su esposo. Hay un Dios que corrige a su esposo, y el Dios es cabeza de su esposo, y su esposo es cabeza suya. Y le guste o no le guste, usted tiene que calarse a su esposo y respetar a su esposo, porque eso dice la palabra de Dios. No dice, si es un buen hombre, respételo. No, dice, respete. La mujer respete a su marido y sométase a él. Y nunca lo dice al revés. Al marido le dice otras cosas también, tan importantes como las otras. Pero hablo de esa parte difícil, de esa parte difícil, de los hijos que tienen que honrar a sus padres. Y lo que me provoca, dice el joven, es salir y casi siempre lo hacen, y dan un portazo y se van y se encierran. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Y después estamos en la iglesia todos alabando y levantando nuestras manos. Y cuando llegamos en la casa continúa la guerra. Entonces lo importante no es el hacer, en sí, el hacer por el hacer. Basta leer 1 Corintios 13, usted va a ver 1 Corintios 13 que lo importante no es el hacer tiene que ir con otras cosas, porque si no, está perdido, es solamente un hacer estéril. Entonces lo importante, ¿no?, de que podamos rendir nuestro carácter, que podamos rendir nuestra voluntad.
estoy con usted y estoy quizás más atrasado que usted. Y le pido al Señor que me ayude. Pero me toca es a mí. Y si no lo aprendo, no es por el Señor, es por mí. Por mi carnalidad, por mi negligencia, en fin. Desde hace como 30 años comenzó en las iglesias, sobre todo aquí, quizás en otros lugares comenzó antes, que la bendición de Dios, se comenzó a enseñar que la bendición de Dios está relacionada con el dar dinero. Y se comenzó desde hace como 3 décadas acá con esa perorata, de que no, da para que ofrenda para que el Señor te bendiga, siembra para que coseche, da dinero para que... Y entonces se comenzó a regar eso casi que como una doctrina. Se hizo de eso una doctrina, que la bendición de Dios está ligada o incluso condicionada a la ofrenda de dinero. Y la gente muy satisfecha llegaba a los hermanos y daban dinero y viven su vida como sea, pero están ofrendando. Y no importa cómo esté mi voluntad, no importa cómo esté mi mente, no importa cómo está mi carácter, yo estoy ofrendando y Dios me bendice porque yo ofrendo. Mentira, eso es falso. El Señor no va a pasar por arriba del carácter y del corazón, de lo que hay en el interior. Y si lo que está en el interior está torcido y está malo y está enemistado con Dios por más dinero que entregue, eso no le va a comprar ni media bendición de parte de Dios. El Señor no quiere dinero. Antes que dinero, el Señor quiere nuestra voluntad, nuestro corazón. Entonces, lo que traerá bendición, ¿qué traerá bendición a nuestra vida? Lo que traerá bendición a nuestra vida es que demos una ofrenda, pero no de dinero. Que demos la ofrenda de nuestro carácter, la ofrenda de nuestra voluntad. Como dijo la profecía, he aquí vengo, Señor, vengo y te presento mi vida. ¿Ves? He aquí vengo delante de tu altar y me presento delante de ti, decía el profeta Isaías. Y esa es la ofrenda que el Señor espera de nosotros, la ofrenda de nuestra voluntad, de nuestro corazón, de nuestro carácter, la rendición de nuestra voluntad. Como nunca se han levantado voces para anunciar dones. Eso es asombroso. Varón, te profetizo, varón, tienes esto, varón, aquello, la hermana tiene, reparten dones, reparten ministerios, reparten llamados. Dones, llamados y ministerios que la mayoría de los hermanos nunca llegan a desarrollar. Y vamos a suponer, en el mejor de los casos, que haya sido cierto todo esto. Porque Dios reparte y repartió. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, ya venimos con un cúmulo de dones que Dios ha puesto en nosotros. El problema no es que tengamos o no tengamos, todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos, todos tenemos recursos, pero ¿por qué no se desarrollan? ¿Por qué no se manifiestan? Y volvemos al mismo punto. Esos ministerios, esos dones, esas capacidades no se manifiestan, no se desarrollan y a veces no permanecen porque actuamos en la fuerza del brazo carnal y no rendimos la voluntad al Señor. Y no somos espirituales, sino carnales. Y entonces ministerios que no son de provecho dentro de la iglesia, porque los hermanos que tienen tales ministerios viven sus vidas con una voluntad no rendida al Señor. Hay una diferencia, podemos ser cristianos rendidos al Señor, con nuestra voluntad rendida al Señor, o podemos vivir nuestras vidas sin rendirla al Señor. Pero no obstante todas estas cosas, mis hermanos, que son como la parte negativa, la parte de pesar, tenemos que dar gloria a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también estamos rodeados de muchos buenos ejemplos en la iglesia del Señor, en la historia de la iglesia, de modelos a seguir.
toda una constelación de creyentes, desde el libro de Hechos, pasando por Hebreos, pasando por los héroes de la fe de Hebreos 11, pasando por la historia de la iglesia, en los siglos primeros, en los siglos medios, en la Edad Media, ahora siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, inclusive en nuestros días. Toda esa constelación de creyentes que nos dice cómo se debe vivir la vida cristiana. No hay un modelo, los hay de distintos tipos. Gente que vive para Dios de distintas formas y maneras, en distintas formas, de distintos estilos, como cuando nosotros vemos los personajes de la Biblia. Cerca de 42 personas escribieron la Biblia, y no todos eran eruditos, y no todos eran hombres de letras, y no todos eran sacerdotes, o no todos eran profetas. Ahí tenemos desde agricultores, gente que trabajaba en un oficio, algunos que tuvieron un tiempo de esclavitud, otros que estuvieron en un palacio, de todo tipo de personalidades. Igual hoy el Señor tiene en su iglesia y espera que le sirvamos cada uno desde nuestra forma de ser. Forma de ser me refiero de nuestras características, de nuestra personalidad, sujeta a Él, santificada por Él, pero de nuestra forma de ser, de nuestra individualidad, sometida a Él. Hay algo que tenían en común todas estas personas que vemos en la Biblia. Cuando ellos rendían sus vidas al Señor, sus vidas eran útiles. Cuando ellos se rendían al Señor, sus vidas eran útiles para los propósitos de Dios. Cuando ellos dejaban de rendir su vida al Señor, sus vidas dejaban de ser útiles para los propósitos de Dios. Y por eso es que usted ve que hay personas en la Biblia que usted dice comenzó mal, pero después vino muy bien. O estaba muy bien y después se fue abajo. Y usted encontrará un hombre que estaba haciendo las cosas perfectamente, rendido para el Señor, y de repente comenzó a renegar su propio corazón para con el Señor y terminó alejado del Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. Si usted se rinde al Señor, su vida será oro en las manos del Señor. Pero si usted se reserva para usted mismo y para vivir su voluntad y de menospreciar la voluntad del Señor, su vida no tendrá valor. No tendrá casi valor, su vida no tendrá valor. Para el reino de los cielos me refiero, para la obra, para los propósitos de Dios. Hay un secreto a voces en la palabra de Dios. Un secreto que está allí, pero que no es secreto, pero porque todos deberíamos conocerlo. Y es lo que tiene que ver con el texto que leímos al principio, las paradojas de la debilidad. La Biblia nos muestra, por ejemplo, hermanos, que los que se reconocen débiles ante el Señor Dios omnipotente, esos son los que van a llegar a ser verdaderamente fuertes. Deténgase un momento en eso. ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes van a ser los fuertes espiritualmente? Aquellos que dicen, no, yo soy fuerte, a mí nadie me tumba, no sé. No. La Biblia nos muestra que precisamente los que van a llegar a ser fuertes espiritualmente y fuertes en el Señor son los que en un momento de su vida se reconocen débiles. Dice, Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo fuerza. Señor, yo no sé cómo hacer esto. Señor, si tú no me ayudas, yo no podré salir de esta situación. Si tú no me ayudas, yo no podré vencer esta tentación. Si tú no me ayudas, yo no podré ser libre de este pecado. Si tú no me ayudas, yo no podré cambiar mi manera de ser. Los que se reconocen débiles, esos son los que llegan a ser fuertes. No que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 12:10. Los que reconozcan su esclavitud serán los que alcancen libertad. Y le dice el Señor, si ustedes reciben mis palabras, van a ser libres. Y la gente se ofendió.
Y decían, ¿cómo te atreves a llamarnos esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Pero para ser libres tenemos que reconocer nuestra esclavitud. A veces nos cuesta tanto, tenemos un pecado recurrente en que siempre caemos. Eso es una esclavitud, tal vez una adicción, por fuerte que suene. Tal vez es un hábito que está tan arraigado que si ponemos a ver, eso ha estado en mi vida, pero desde adolescente, y ya soy viejo y sigo con el mismo mal hábito. Eso es una esclavitud. Necesito reconocer, Señor, tengo problemas con esto, soy esclavo de este mal hábito y reconozco que necesito libertad. Y hasta que no lleguemos a ese punto, no alcanzaremos la libertad que el Señor ofrece. ¿Qué más dice? Otra de esas paradojas es que los que confiesan su incompetencia son los que llegan a ser verdaderamente competentes. No tenga usted, no, ¿cómo le digo? No sé, no crea que está mal que usted le diga al Señor que usted no puede, o que usted no tiene la capacidad para hacerlo. El apóstol Pablo dijo, hoy me reconozco incompetente. Y los que confiesan su incompetencia son los que llegan a ser verdaderamente competentes. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 5. Los que se hacen ignorantes son los que llegarán a ser sabios. Si alguno cree que sabe algo, dice el apóstol Pablo, hágase ignorante, para que entonces así va a llegar a ser sabio. ¿Qué problema cuando creemos que todo lo sabemos, que todo lo entendemos, que todo lo conocemos? Los que se reconocen pecadores son los que son santificados. Lucas 18, 13. Esa lección, ese principio le costó al apóstol Pablo entenderlo, asumirlo. Hasta que finalmente el apóstol Pablo dijo, bueno, ya yo aprendí la lección. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esa fue la conclusión a que llegó Pablo. Pablo dijo, entonces yo aprendí, ya sé de qué se trata. Es que Dios manifiesta su poder en medio de nuestra debilidad. Entonces no tenga usted miedo de sentirse débil. No tenga usted miedo de sentirse incapaz, de sentirse incompetente, de sentir que no puede, de sentir que no sabe, pero clame al Señor y espere en el Señor. El poder de Dios se perfecciona, se muestra, se manifiesta, se hace visible en medio de nuestra imposibilidad, de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad. Por ello el apóstol dijo, de buena gana me gloriaré entonces en mis debilidades. Si esto es así, dice Pablo, entonces voy a gloriarme, voy a vanagloriarme, voy a jactarme. No, yo de eso no sé, yo no puedo, yo no tengo. Yo estoy esperando en Cristo. Si Cristo me abandona, estoy muerto, pero yo me espero solamente en Él. Entonces Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades. Está la frase allí. ¿Para qué me voy a gloriar en mis debilidades? ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando yo me reconozco débil, cuando yo me reconozco incompetente, cuando yo me reconozco incapaz, cuando yo me reconozco que no puedo, entonces el apóstol Pablo dice, el poder de Cristo va a reposar entonces sobre nosotros. Pero si yo creo que yo puedo, bueno, el Señor no deja, anda, prueba con tu fuerza, a ver si es verdad que puede. Pero es que yo lo sé, yo lo resuelvo. Bueno, anda y resuélvelo con tu propia sabiduría. Resuelve tus problemas de tu vida personal y familiar con tu propia sabiduría sin tomar en cuenta la palabra de Dios, a ver cómo te va. Luego hablamos. El poder espiritual es atractivo. ¿Qué cosa? Usted no sabe que todo, si eso lo sabemos. La gente quiere tener poder espiritual. Y les gusta el versículo que dice, pero recibiréis poder.
etcétera, y no sé cuál otro. Y están los apóstoles predicando, los verdaderos apóstoles de aquel tiempo, y están predicando, y a quienes ellos les imponían las manos, ¿recuerda? El Espíritu Santo venía sobre esas personas. Está un hombre allí, quedó con la boca abierta. Simón. No Simón apóstol, otro Simón. Y le dice, saca la cartera y le dice, ¿cuánto cuesta eso? Yo quiero darles a ustedes dinero para que ustedes me den ese poder, que al que yo le ponga la mano, ese también reciba el Espíritu Santo. La gente quiere poder. Eso se le llamó pecado de simonía a partir de allí. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el poder de Dios se puede comprar con dinero. Pero la gente quiere tener poder. Y entonces que yo haga así, la gente se caiga para atrás. ¿Qué show, qué cosa? Ahí está el poder. La gente quiere tener poder. La capacidad de realizar acciones impresionantes, sobrenaturales. Pero no quieren doblar rodillas, pero no quieren humillarse delante de Dios, pero no quieren estar allí delante del Señor, postrados delante del Señor. No están dispuestos a rendir sus vidas. Quieren poder, pero no están dispuestos a rendir sus vidas. Quieren poder, quieren figurar, quieren estar en la palestra pública, pero no quieren rendir su voluntad. No quieren rendir su carácter. No quieren renunciar a su carnalidad. No quieren consagrarse más al Señor. No busquemos nada de eso. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. ¿Qué hacemos con un poder si nos fuere concedido y el Señor no estuviera allí con nosotros? ¿De qué nos serviría? Dios no ha cambiado. No podría cambiar. Si de algo usted puede estar seguro es que Dios jamás cambiará. Jamás, jamás, jamás. Dios jamás cambiará. No puede cambiar. Es imposible que Él cambie. Él es el mismo, dice la Escritura, de ayer, hoy y por los siglos. No puede cambiar. Imposible que Él cambie. ¿Qué quiere decir esto? Entre otras cosas, que lo que a Dios le gustaba en el antiguo tiempo es lo mismo que le sigue gustando hoy. No ha cambiado. Que lo que a Dios le desagradaba en la antigüedad, todavía hoy le sigue desagradando. No ha cambiado, no puede cambiar. Y eso es importantísimo que lo veamos. Que no era que no, es que Dios antes le gustaba esto, ahora prefiere esto. No. Él sigue prefiriendo lo mismo siempre. Nunca ha cambiado. Su carácter sigue siendo el mismo. Las cosas que le molestaban en la antigüedad le siguen molestando hoy. Leemos en la Biblia y la ira de Dios se encendió. Esas cosas que encendieron la ira de Dios todavía hoy siguen encendiendo su ira. No ha cambiado. No ha cambiado Dios. Su carácter sigue siendo el mismo. Sus deseos, los mismos, propósitos y voluntad los mismos. Dice el Salmo 47, 10 y 11, y estamos terminando. Dice de Dios, hablando de Dios, dice esto de nuestro Dios. No se deleita en la fuerza del caballo. Como decir, no se admira, allí no está su agrado tanto eso, en la fuerza del caballo. Ni se complace en la agilidad del hombre, en la pericia del hombre, en la astucia del hombre, Si no se deleita en la fuerza, si no se complace en la agilidad, entonces ¿en qué se deleita? ¿En qué se complace? Y sigue el salmista. Se complace en los que le temen, en los que le honran, en los que le respetan.
en los que le adoran, en los que toman en cuenta sus palabras, en eso se complace. Se complace en los que esperan en su misericordia. Yo no sé qué percepción tiene usted de la palabra misericordia. Yo no sé si usted en algún momento usted ora y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé si para usted la palabra misericordia tiene una connotación negativa o humillante. El apóstol Pablo, en sus cartas, especialmente a los líderes de la iglesia, siempre les desea misericordia de parte de Dios. Y le escribe Pablo a Timoteo, y le escribe Pablo a Tito, y le escribe Pablo a sus compañeros, y le dice que Dios tenga misericordia de ti. ¿Cómo se siente usted si alguien le diría, Dios tenga misericordia de ti? A veces pensamos que hay una connotación negativa, como que la misericordia es para el que está muy mal, pero es una bendición que Dios nos mire con ojos de misericordia y que nosotros deseemos y le pidamos, Señor, ten misericordia de mí, Señor, espero en tu misericordia. Dios se agrada en los que esperan en su misericordia. Amén. Bendito su nombre. Y hoy entonces esa palabra sigue siendo cierta, sigue siendo vigente, ese verso que está allí, sigue estando vigente. Allá es. Gracias, mi hermano. Salmo 147. Hoy continúa vigente esa palabra. Una pregunta para nosotros, una pregunta para ti. ¿De dónde obtienes tu fuerza? Hay todo un océano en nuestro Señor a disposición de nosotros. Vamos a orar. Incline un momento su rostro, por favor. Oremos juntos. Bendito Señor y Padre Celestial, queremos agradecer por su palabra, por sencilla, que se manifieste, Señor, su palabra, sin embargo, es contundente, firme, Señor. Allí está, Señor, con un cimiento eterno, Señor, firmemente establecida. Benditos los que pueden acercarse a ella y abrazarla con todo su corazón. Y acá estamos nosotros, ante su presencia, y también necesitados, Señor, de ser de ese tipo de personas, de creyentes, de esos que abrazan su palabra con afecto, con aprecio, de esos que se apegan a sus mandamientos como si fuese lo único de valor que tenemos en la tierra. Necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu, Señor. Él que puede conocer, trabajar, Señor, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra alma. Que su Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos lleve de la mano a esa rendición de nuestra voluntad como una ofrenda para usted, Señor, en nuestro vivir. Agradecemos por todo lo que usted nos ha entregado, por todo lo que nos ha concedido, por todo lo que ha hecho de nuestra vida lo que hoy somos. Pero entendemos también, Señor, que usted nos está llamando, Señor, a un pensar distinto, a un pensar diferente, a levantar la mirada
a mirar más lejos, con una perspectiva de eternidad, de trascendencia, y nos está llamando a que confiemos de una forma más profunda y significativa en usted y su verdad, en usted y sus promesas, en usted, Señor, y sus justos juicios, Señor, su justo proceder, su bendito proceder. Pedimos, por tanto, que nos enseñe, que nos ayude, que nos lleve, Señor, hacia esa madurez espiritual. Gracias por lo que hoy vemos, Señor. Gracias por todo lo que hasta donde nos ha llevado, Señor. Pero estamos a medio camino. Queremos seguir avanzando, Señor. Que traiga mayor entendimiento y luz a nuestras vidas. Y nos permita disfrutar, nos permita conocer de ese poder suyo que se perfecciona y se manifiesta en nuestra debilidad. Queremos entonces también aprender lo que el apóstol Pablo aprendió y saber por experiencia propia que el poder suyo se manifiesta cuando nosotros somos débiles. Que la sabiduría suya, Señor, viene a nosotros cuando nosotros confesamos, Señor, nuestra falta de entendimiento. Que esa bondad suya, Señor, y esa suficiencia suya se manifiesta, Señor, cuando nos encontramos en la bancarrota, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, nos complace ser suyos, le alabamos y adoramos por ello, en Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. En ese nombre oramos, le damos gracias.